El viento de la tarde se colaba entre las vides viejas, haciendo crujir las hojas secas, como si la tierra misma murmurara antiguos secretos. Era septiembre, la época de la vendimia, y sin embargo, la finca El Olivo Viejo permanecía en silencio como si alguien hubiera apagado su corazón. Doña Antonia, de 74 años, observaba el horizonte desde el porche de su casa. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada clavada en los montes de La Rioja, donde el sol se escondía lentamente detrás de una hilera de cipreses. Su pelo blanco estaba cuidadosamente recogido y vestía de lino beige, como si esperara al Denman estar a alguien importante. Pero la única compañía aquella tarde era un cuaderno abierto sobre la mesa, lleno de anotaciones sobre la cosecha que nunca llegó. La finca había pertenecido a su familia por 5 generaciones. Su abuelo la había rescatado de la ruina después de la Guerra Civil, y su padre, hombre serio y austero, la había convertido en una de las bodegas más respetadas de la región. Después de enviudar, Antonia se hizo cargo de todo sin ayuda, sin quejarse. Crió a su única hija Inés entre uvas, tierra y leyendas sobre cómo cada cepa tenía su propia memoria. Pero Inés había elegido otro camino. Se fue a estudiar administración en Madrid y no volvió más que en verano. Cuando regresó definitivamente 15 años después, no fue sola, traía un esposo, Javier, un inversor inmobiliario de sonrisa perfecta y un discurso suave sobre actualizar el negocio. «Mamá, esto ya no es viable así. Los tiempos han cambiado», le dijo Inés una noche mientras cenaban en silencio. Antonia no respondió. Cortaba lentamente un trozo de queso curado y lo colocaba sobre el pan, como si ese gesto pudiera detener la conversación. «Podríamos hacer algo hermoso aquí. Un hotel rural, catas de vino, eventos de lujo. Tenemos el espacio, la historia. Tú podrías seguir viviendo aquí, por supuesto. Serías parte de todo», añadió Javier, sirviéndose más vino sin esperar permiso. Antonia tragó saliva amarga. Había algo en la forma en que su yerno hablaba que le recordaba a los compradores de tierras que habían venido en los años 90 ofreciendo billetes y falsas promesas. «Este viñedo no se vende», dijo finalmente. «No es un negocio, es un legado». Inés se ofendió. Se levantó de la mesa con brusquedad, murmurando algo sobre cabezonería y miedo al cambio. Antonia no dijo nada. En su interior, sin embargo, algo comenzó a endurecerse. Los días siguientes fueron extrañamente amables. Inés empezó a acompañarla al mercado, le trajo bombones, incluso se ofreció a ayudarla con los papeles. Javier era aún más atento, saludaba al personal con afecto y se mostraba interesado por las historias del viñedo. «Estamos aquí por ti», Antonia dijo un día, dándole palmaditas en el hombro. «Queremos lo mejor para todos». Una mañana, Inés le llevó unos documentos. «Son solo para regularizar cosas, mamá. Cosas de herencia por si pasa algo. Tú sigues siendo la dueña, claro. Solo es para facilitar las gestiones. El notario nos conoce, es de confianza». Antonia, que no había dormido bien, dudó. Pero Inés le sonrió como cuando era niña y le traía dibujos del colegio. «Confía en mí, por favor», firmó. Una semana después le pidieron que se mudara temporalmente a la casa de huéspedes. Iban a hacer arreglos estructurales en la vivienda principal, instalar calefacción nueva, reformar el tejado. Antonia accedió pensando que era momentáneo, pero los días se convirtieron en semanas. Y su casa empezó a llenarse de cajas, ruidos de martillos y visitas de arquitectos que no la saludaban. Un día, escuchó por casualidad una conversación entre Javier y un hombre con acento extranjero. «Tiene potencial para 20 habitaciones más el spa. El campo visual es impresionante. Si obtenemos los permisos de urbanismo, esto será una mina de oro». Antonia se quedó helada. Aquello no era una reforma. Era una transformación. Esa noche no pudo dormir. Se levantó, buscó la vieja caja de madera que su padre le había dado antes de morir. Dentro, bajo papeles amarillentos, encontró el sobre que nunca había abierto.
Su abuelo había firmado una escritura especial. La propiedad del viñedo solo podía ser transferida con la presencia física del heredero en el juzgado local. Era un documento notarial de 1928, aún válido por la legislación agraria antigua. Y lo más importante, ella tenía la única copia válida sellada con lacre. Sus manos temblaban mientras sostenía la llave dorada con la que se abría el arcón de seguridad de la bodega. Allí estaba todo lo que su familia había protegido por generaciones. No estaba sola, aún no. La lluvia llegó esa madrugada como una bendición triste. Golpeaba los cristales con insistencia como si quisiera borrar las dudas que nublaban la mente de Antonia. Se levantó sin hacer ruido, encendió la lámpara de aceite que aún conservaba en la habitación de huéspedes y bajó hacia la bodega principal. Cada escalón que descendía le devolvía una sensación conocida, casi ancestral. La bodega húmeda y silenciosa olía a tierra vieja, a madera fermentada, a recuerdos atrapados en barricas de roble. Antonia recorrió con dedos temblorosos los estantes hasta llegar al fondo, donde una pequeña caja metálica reposaba tras unos sacos de grano seco. Introdujo la llave dorada, la giró con esfuerzo, y el clic seco confirmó lo que ya sospechaba, aún estaba allí. Dentro, perfectamente conservados, estaban los documentos originales de la escritura de la finca. Su abuelo, don Jerónimo Sáenz, había dejado constancia clara de que el terreno, viñedo y casa estaban unidos bajo una cláusula de transmisión restrictiva, no podían ser vendidos, donados ni hipotecados sin presencia judicial directa de la propietaria viva. Además, como medida de protección, se estipulaba que la copia válida solo podía presentarse junto al acta notarial original sellada con el emblema de la familia. Ninguna fotocopia, ninguna digitalización, ningún poder notarial tendría validez si no se respetaban esas condiciones. Antonia exhaló un suspiro largo, como si un peso invisible se aligerara por unos segundos. Estaba vieja, sí. Vulnerable quizás, pero no ingenua. Guardó de nuevo los documentos en una carpeta de cuero y los llevó consigo hasta la habitación. Mientras el amanecer comenzaba a colorear los viñedos a través de la niebla, Antonia preparó una infusión de tomillo y se sentó junto al fuego. Sabía que necesitaba ayuda. Días después, recibió una visita inesperada. Diego, un joven investigador que había conocido un año atrás, durante una jornada de puertas abiertas en la finca, regresó con la excusa de continuar sus estudios sobre viticultura tradicional. Lo que Antonia no sabía era que aquel muchacho callado de gafas grandes y cuaderno en mano se había quedado profundamente impactado por su historia y por el aura que desprendía la finca. Señora Antonia. Aún conserva aquellos documentos antiguos que me mencionó una vez, preguntó tras compartir una copa de vino tinto con ella en la cocina. Ella lo miró con cautela, pero había algo sincero en su curiosidad. Decidió confiar. Los tengo, pero no sé cómo usarlos. Me temo que mi hija ha conseguido firmar algo que la hace creer dueña de todo esto. Diego frunció el ceño, tomó un sorbo del vino y dejó el vaso en la mesa con decisión. Conozco a alguien. Mi tío es abogado rural retirado ya, pero le encantan estos desafíos de herencia tradicional. Se llama don Ricardo. Podría venir a verla. Antonia dudó por un momento, pero luego asintió. 2 días más tarde don Ricardo llegó en un coche viejo, con sombrero de fieltro y una maleta de cuero que parecía tan antigua como él. Saludó a Antonia con una reverencia cortesana y luego se sentó con gesto analítico ante la carpeta de documentos que ella le ofreció. Durante casi 1 hora no dijo palabra. Leía, subrayaba, revisaba las fechas, consultaba su viejo código civil encuadernado. Finalmente alzó la vista. Este documento es una joya. No solo es legal, sino que establece condiciones de transferencia que ninguna escritura moderna podría invalidar. Si su hija ha registrado algo sin su comparecencia física en juzgado, es inválido. Punto. Antonia respiró aliviada. Entonces, ¿puedo recuperar lo mío? No lo ha perdido, señora. Solo necesita hacerlo valer.
pero debe hacerlo pronto. Si su hija está haciendo obras sin licencia o ha comprometido la finca con inversores, podría haber consecuencias legales. ¿Firmó usted algún poder amplio? Antonia recordó la carpeta que Inés le hizo firmar semanas atrás. Cerró los ojos un instante. Sí, pero sin leer. Confié en ella. Don Ricardo negó con la cabeza. Entonces debemos actuar con cuidado. Primero revocar ese poder notarial. Luego presentar esta escritura al registro y al juzgado local. Y sobre todo, no diga una palabra a su hija hasta que tengamos todo protegido. Y si me enfrenta, entonces será ella quien deba explicar cómo intentó apropiarse de una finca que no le pertenece. Créame, en estos casos la ley está de su parte, si usted tiene el valor de ejercerla. Esa noche Antonia durmió profundamente por primera vez en semanas. Soñó con su padre podando las vides con manos firmes y con su madre cantando coplas entre las hileras de cepas. El viñedo no era solo tierra, era memoria, era linaje, y ella no lo dejaría morir. Inés contemplaba su reflejo en el espejo ovalado del baño, alisándose con cuidado el moño. Llevaba un vestido azul medianoche ceñido a la cintura y unos pendientes largos de plata. Esa noche cenarían con unos inversores italianos interesados en el proyecto de reconversión rural de lujo. Javier la esperaba ya en el coche revisando sus diapositivas y haciendo llamadas frenéticas. Asegúrate de mencionar la ruta del vino y la proximidad con Logroño, le gritó al móvil mientras daba vueltas frente a la casa principal. El proyecto estaba avanzando a una velocidad vertiginosa. Arquitectos, diseñadores, paisajistas. Todo financiado con un préstamo que Javier había obtenido usando el terreno como garantía. Inés no había preguntado demasiados detalles. Confiaba en su marido, o al menos quería hacerlo. Para ella aquella finca era un símbolo del pasado de raíces que la habían asfixiado durante años. Convertirla en un hotel exclusivo era su forma de liberarse. Lo que no sabía era que alguien la observaba. Desde la casa de huéspedes, Antonia vigilaba los movimientos desde su ventana. Había aprendido a esconderse tras las cortinas, a fingir somnolencia cuando alguien pasaba. Sabía que si daba un paso en falso alertaría a Inés. Y todavía no era el momento. Don Ricardo le había indicado mantener la calma hasta que él completara los trámites de revocación notarial. Diego, por su parte, venía casi a diario con documentos, informes legales, planos del catastro. Todo avanzaba según lo previsto. Pero Antonia sentía una punzada en el pecho cada vez que veía a su hija sonreír entre desconocidos, hablando del terreno como si fuera suyo. La cena de aquella noche fue un éxito. Los inversores italianos quedaron encantados con el concepto, una finca con historia convertida en destino exclusivo para experiencias enoturísticas. Javier brindaba con energía, Inés reía, y todos coincidían en que aquello sería la Toscana española. Solo uno de los invitados, un tal Stefano Morini, mostró cierta cautela. ¿Y qué dice la matriarca?, preguntó con curiosidad. Inés se atragantó un poco con el vino. Mi madre ya no se involucra en estas cosas. Está mayor. Le gusta la tranquilidad. Nosotros nos encargamos de todo ahora. ¿Firmó ella los permisos? Por supuesto, mintió Inés sonriendo con esfuerzo. Mientras tanto, Antonia se sentaba frente al fuego con don Ricardo repasando los siguientes pasos. Necesitamos presentar este escrito al registro antes del viernes. Con él revocamos el poder notarial y bloqueamos cualquier intento de venta o préstamo, explicó el abogado. ¿Y si ya hipotecaron la finca? El banco no puede ejecutar nada sin su firma auténtica. Y menos aún si mostramos que el terreno estaba protegido por cláusula de herencia directa. Créame, los bancos se alejan rápido de líos legales. ¿Y qué pasa con los trabajos? Las obras ya empezaron, entonces detendremos todo con una orden cautelar. Pero primero hay algo más importante. ¿Está dispuesta a enfrentarse a su hija cara a cara? Antonia no respondió enseguida.
Miró el fuego. Las llamas le recordaban la furia contenida en su pecho. No quiero venganza, solo quiero que recuerde quién soy y lo que vale esta tierra. Al día siguiente, Diego descubrió algo aún más preocupante. Javier había presentado una solicitud al ayuntamiento para cambiar el uso de suelo agrícola a uso hotelero. Y lo peor, había falsificado una firma digital con el nombre de Antonia. El escándalo podía ser enorme. Don Ricardo, al leer el informe, palideció. Esto ya no es solo una disputa familiar, es un delito. Falsificación documental. Si quieren guerra la tendrán, y si Antonia no quiere llevarlo a juicio, preguntó Diego. Entonces haremos que vengan ellos, pero esta vez frente a un espejo en el que no podrán evitar verse. Antonia decidió actuar. Aprovechando una comida dominical en la finca, a la que fueron invitados inversores, arquitectos, periodistas de revistas de diseño, apareció sin previo aviso. Vestía un traje negro con pañuelo rojo, el mismo que usaba en la vendimia de su boda. El silencio fue inmediato al verla cruzar el jardín. Mamá dijo: Inés, incómoda, no te esperábamos. Ya lo veo, respondió Antonia con voz firme. Pero me alegra ver tanta gente interesada en mi tierra. Algunos se miraron sorprendidos. Javier se acercó con gesto diplomático. Doña Antonia, qué placer tenerla aquí. Justo hablábamos de usted. Ah, sí. ¿Y qué decías? Que estaba senil. Que firmé todo, mamá, basta. No es el lugar. Yo creo que es el lugar perfecto, replicó ella, sacando una carpeta de cuero. Aquí están las escrituras originales. Y aquí la revocación del poder que te di. Desde hoy legalmente no puedes tocar nada sin mi permiso. Los presentes enmudecieron. Javier palideció. Inés se quedó sin palabras. Además, añadió Antonia, girándose hacia los periodistas, toda esta finca está protegida por una cláusula patrimonial centenaria. Nadie construirá nada sin que yo lo autorice. Y créanme, no pienso autorizar ningún resort. Uno de los inversores se levantó discretamente. El resto comenzó a murmurar. Esto no ha terminado, susurró Javier entre dientes. Tienes razón, respondió Antonia. Apenas ha comenzado. Los días siguientes fueron como un torbellino de papeles, murmullos y miradas esquivas. El rumor del enfrentamiento entre doña Antonia y su hija se esparció por toda la comarca como una mancha de vino en mantel blanco. Los vecinos, que siempre la habían respetado en silencio, ahora la saludaban con una mezcla de admiración y sorpresa. Esa mujer tiene agallas, decía la panadera del pueblo. Plantarse así sola delante de tanto tiburón. En la finca, en cambio, reinaba un ambiente enrarecido. Javier apenas salía de la casa principal, encerrado entre llamadas telefónicas y correos urgentes. Inés, por su parte, caminaba como una sombra sin el brillo altivo de semanas atrás. Había perdido la iniciativa, pero no la soberbia. Antonia no se dejaba ver mucho. Prefería observar desde la galería de la casa de huéspedes, acompañada de Diego, quien documentaba cada paso legal con precisión casi quirúrgica. Don Ricardo iba y venía del registro civil, del ayuntamiento, del juzgado local. Todo estaba en marcha. Una mañana, mientras tomaban café, Diego le entregó a Antonia una carpeta con varios documentos. Estos son los expedientes del catastro, las inscripciones notariales actualizadas y la orden cautelar para detener cualquier obra. Ya están firmados por el juez de distrito. Antonia hojeó los papeles con calma. Al llegar al folio de la falsificación, suspiró. Nunca pensé que mi hija llegaría tan lejos. Pensé que me despreciaba, pero no que me robaría. Diego bajó la mirada. Le dolía verla así. A veces la ambición convierte el cariño en moneda de cambio. Eso no es ambición, Diego. Es hambre disfrazada. Y el hambre destruye cuando no tiene límites. El enfrentamiento legal fue inevitable. Javier contrató un bufete madrileño especializado en litigios de propiedad. Intentaron invalidar la cláusula ancestral, alegando que era arcaica e inaplicable en tiempos modernos.
También argumentaron que Antonia no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando revocó el poder notarial. Pretenden declarar incapaz a mi madre, dijo Inés, casi temblando. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar, Javier? Yo. Esto es por ti, por lo que empezamos juntos. Vas a echarlo todo por la borda porque una anciana se puso nostálgica. Esa anciana es mi madre, y tú la estás llamando loca para salvar tu inversión. Por primera vez Javier no respondió. Doña Antonia fue citada al juzgado para una evaluación mental como parte del proceso iniciado por el bufete de Javier. No se inmutó. Se presentó puntual con su carpeta de documentos, su traje beige, su pañuelo rojo y una dignidad que atravesaba las paredes. La psicóloga forense, una mujer joven pero astuta, la recibió con amabilidad. Doña Antonia, esto es solo una conversación para verificar su capacidad cognitiva, de acuerdo. Perfectamente. Pero le advierto, tengo mejor memoria que muchas de su generación. Rieron ambas. La entrevista duró más de 1 hora. Al final, la psicóloga cerró la libreta. No solo está usted perfectamente lúcida, sino que, si me permite decirlo, más centrada que muchas personas de 40. Su hija y su yerno subestimaron a la persona equivocada. No es la primera vez, pero tal vez sea la última. El informe fue concluyente. Antonia estaba en pleno uso de razón. La revocación del poder era válida. Y la escritura original, reforzada por el archivo histórico y los registros notariales, anulaba cualquier intento de traspaso fraudulento. Javier trató de apelar. Su abogado habló de lagunas legales y de contexto patrimonial difuso, pero cada argumento chocaba contra la solidez de los documentos. El juez, con paciencia pero firmeza, fue desestimando cada recurso. Esta finca es y ha sido propiedad exclusiva de doña Antonia Sáenz, dictó la resolución. Cualquier obra, préstamo o proyecto realizado sin su consentimiento explícito carece de validez jurídica. Y añadió con énfasis: además, se abre investigación penal por uso de firma falsificada en documento público. El día que recibió la resolución oficial, Antonia no sonrió. No saltó de alegría. Simplemente respiró hondo y caminó hacia la bodega. Allí, sola entre las barricas, tocó la piedra donde su padre talló la fecha de fundación, 1862. Ya está papá, susurró. No dejé que lo destruyeran. Diego, que la observaba desde lejos, entendió que aquella mujer no había ganado solo una disputa legal. Había recuperado su lugar en el mundo. Inés apareció esa misma noche. Llamó a la puerta de la casa de huéspedes como si el frío le apretara los huesos. Mamá, ¿puedo pasar? Antonia asintió. Le sirvió una infusión de poleo y se sentaron frente a la chimenea. No vengo a justificarme. Solo quería decirte que lo siento, que no sabía que todo dolería tanto. El juicio o la traición. Inés tragó saliva. Ambas cosas. Antonia la miró largo rato. En sus ojos no había odio, solo cansancio. Me traicionaste, hija. Pero aún puedes enmendar, no con palabras sino con hechos. ¿Qué quieres que haga? Escucha, aprende. Y no olvides nunca que esta tierra es más vieja que tú y que yo, y que si algún día vuelves a quererla, que sea con respeto. El otoño se adentró con pasos lentos en La Rioja. Las hojas de los viñedos ya rojizas caían sobre los surcos como pañuelos abandonados tras una despedida. En el Olivo Viejo la actividad había cambiado. No había ya arquitectos ni decoradores. Tampoco camiones de cemento ni drones sobrevolando la finca para tomar planos aéreos. Solo quedaban el murmullo del viento y el crujido de la madera bajo los pies de quienes aún cuidaban la tierra. Diego continuaba trabajando junto a Antonia. Ahora, más que asistente legal, era casi un nieto adoptivo. Relevaban juntos los documentos históricos de la finca, clasificaban fotos antiguas, restauraban libros contables escritos a mano por el abuelo Jerónimo. No entiendo cómo nadie digitalizó todo esto antes, comentó Diego, mientras hojeaba un cuaderno de cosechas de 1957.
porque antes no se necesitaban pantallas para recordar, dijo Antonia con ternura. Lo que importaba se llevaba en la cabeza y en el pecho. Aquella tarde recibió una carta manuscrita. Venía sin remitente, pero reconoció la caligrafía al instante era de Inés. No me atrevo aún a mirarte a los ojos. Cada palabra que intento escribir parece insuficiente. No quiero pedirte perdón como si fuera un trámite más. Quiero aprender a merecerlo. He renunciado a la sociedad con Javier. Él sigue intentando salvar lo que queda del proyecto, pero yo ya no quiero seguir vendiendo tierra a cambio de promesas vacías. Me he apuntado a un curso de viticultura. No sé si llegaré a entender tanto como tú, pero quiero empezar de nuevo. Si un día decides que puedo volver, te esperaré entre los almendros. Tu hija Inés. Antonia leyó la carta sin lágrimas. Era una mujer que había llorado demasiado. Pero al terminar dobló el papel con cuidado y lo guardó en su cofre de cartas importantes junto a una postal que Inés le envió cuando tenía 9 años desde el campamento de verano. Entonces sí dejó caer un suspiro largo. En el pueblo la historia de Antonia ya era casi leyenda. Muchos la llamaban la señora del viñedo olvidado. Los niños preguntaban si era verdad que ella sola enfrentó a su familia al banco y al ayuntamiento. Los ancianos la miraban con respeto renovado. Una tarde en la plaza, un grupo de mujeres mayores se acercaron con una idea. Queremos organizar una feria de vino tradicional como las de antes, dijo Mercedes, una viuda alegre con delantal de flores. Pero sin patrocinios, sin glamour, solo con nuestras manos y nuestras historias. Y queremos hacerlo en tu finca. Antonia añadió otra. Es la única que aún huele a verdad. Antonia dudó por un instante, miró el horizonte, luego asintió. Será un honor. Los preparativos comenzaron esa misma semana. Se desempolvaron herramientas antiguas, se montaron toldos de tela, se tejieron guirnaldas con racimos secos. El aroma a mosto llenó el aire. Los vecinos trajeron sus recetas empanadas, embutidos, pasteles de almendra. Y los niños practicaban canciones tradicionales para el coro. Diego se ofreció a coordinar la parte histórica. Antonia, por su parte, volvió a recorrer las cepas guiando con paciencia a los más jóvenes. Enseñó cómo podar con respeto, cómo escuchar la tierra, cómo distinguir una uva madura sin necesidad de probarla. ¿Y cómo sabes que está lista?, le preguntó una niña asombrada. Porque la fruta, como las personas, tiene su momento exacto para ser recogida, ni antes ni después. El día de la feria el cielo estaba despejado, como si incluso las nubes hubieran decidido dejar paso. La finca se llenó de gente, vecinos, visitantes de otras aldeas, hasta un par de periodistas curiosos. Había música, risas y sobre todo memoria. Antonia se mantenía en segundo plano observando, sonriendo apenas, hasta que escuchó una voz familiar detrás de ella. «Huele igual que cuando yo era niña». Se giró. Inés estaba allí vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido como lo llevaba su madre en las vendimias antiguas. No quería venir como hija, solo como aprendiz, dijo ella, bajando la mirada. Antonia la observó largamente. Luego extendió una copa de vino. Entonces empieza por saborear lo que tu sangre lleva dentro. Inés tomó la copa, y por un momento el silencio entre ambas fue más elocuente que 1000 conversaciones. Esa noche, tras la feria, madre e hija caminaron solas entre las cepas. El aire olía a tierra mojada y mosto fresco. La luna colgaba sobre los cerros como una moneda de plata. ¿Te quedarás?, preguntó Antonia. Si tú quieres, sí. Entonces no empieces pidiendo perdón, empieza trabajando. Las raíces no se curan con palabras, sino con hechos. Inés asintió, en sus ojos por fin había humildad y una promesa muda de renacimiento. En los días posteriores a la feria, la finca recobró un ritmo antiguo casi olvidado. Los pasos ya no eran apresurados, sino firmes y medidos. No había más reuniones con inversores, ni esquemas sobre piscinas panorámicas.
En su lugar, los campos resonaban con el sonido de tijeras de podar cestas llenas de racimos y el murmullo bajo de canciones populares que las mujeres mayores enseñaban a los niños. Inés había decidido quedarse, no con discursos ni promesas, sino con la dignidad de quien empieza de nuevo desde el silencio. Se levantaba temprano, recogía hojas secas, ayudaba a mover herramientas y, sobre todo, escuchaba. Aprendía con respeto de Antonia de Diego, incluso de los jornaleros que antes la miraban como una intrusa. Al principio algunos la evitaban. Su traición había sido pública, pero poco a poco los gestos sinceros fueron ablandando corazones. Cuando la tierra te ensucia las manos todos los días, le dijo un viejo vendimiador, también te limpia el alma. Una mañana, mientras revisaban las barricas antiguas, Inés encontró un sobre amarillento en una rendija entre dos toneles. Lo abrió con cuidado. Era una carta sin abrir, dirigida a su abuelo Jerónimo, fechada en 1941. Querido hermano, aquí en Francia todo es incierto, pero no dejo de pensar en nuestra tierra, en el vino que corre como sangre y en la madre que lloró tanto cuando partí. Si algún día regreso, será para volver a pisar el barro del olivo viejo con los pies descalzos. Perdóname por irme sin despedirme. Lo hice por miedo, no por falta de amor. Tu hermano Tomás. Inés leyó la carta 3 veces. Nunca había oído hablar de ese Tomás. Cuando se la mostró a Antonia, su madre la tomó con manos temblorosas. Mi tío desapareció en la guerra. Nunca supimos si vivía. Esa carta... Tragó saliva. No la vimos nunca. Estaba escondida entre las barricas, como si quisiera permanecer dormida, o esperando a que alguien la leyera cuando estuviera listo para entender. Aquel hallazgo marcó un punto de inflexión. Antonia y Inés comenzaron a escarbar juntas en la historia familiar. Consultaron archivos parroquiales, preguntaron a los vecinos más viejos, incluso viajaron a Logroño para revisar documentos oficiales. Descubrieron que Tomás había formado parte de un grupo de exiliados que cruzaron los Pirineos durante la posguerra. Vivió en Toulouse, trabajó en una pequeña bodega como tonelero. Nunca regresó, pero mandó cartas durante años que jamás llegaron. Muchas fueron interceptadas, otras se perdieron. Quizás la tierra no solo guarda raíces, dijo Inés, también secretos, y a veces los devuelve cuando dejamos de huir. Mientras tanto, el proceso judicial contra Javier avanzaba. Tras la pérdida del poder notarial, sus maniobras se vinieron abajo como un castillo de naipes. El banco canceló el crédito. Los inversores retiraron sus propuestas. Y lo peor, el juez admitió la denuncia penal por falsificación documental. Un día, Diego regresó de Logroño con noticias. La fiscalía ha propuesto un acuerdo. Javier evitaría prisión si acepta pagar una indemnización y se retira definitivamente del proyecto. Antonia no pestañeó. Y si me niego, irá a juicio. Podría enfrentarse a varios años. Inés, que escuchaba desde la puerta, intervino. Mamá, haz lo que tengas que hacer, yo ya no lo reconozco. No quiero protegerlo. Te arrepientes de haberlo amado. Me arrepiento de haberlo defendido incluso cuando ya no creía en él. Antonia se acercó, la tomó de las manos. Por primera vez en años su contacto no fue distante. Entonces deja que la justicia haga su parte. Nosotros haremos la nuestra, sembrar donde antes hubo engaño. En una tarde nublada llegó la notificación oficial. Javier aceptaba el acuerdo. Pagaría los daños, renunciaría a cualquier reclamo sobre la finca y abandonaría la comarca. Era el final de un capítulo, pero no de la historia. Esa noche Antonia se encerró en la bodega con una botella de vino de 1986, el año en que nació Inés. La descorchó sola. Servirse esa copa fue como brindar por las cicatrices. A lo que se rompe, murmuró, y a lo que florece después. Los días siguieron con lentitud. El viñedo se preparaba para el invierno.
Las ramas se podaban, los últimos racimos se fermentaban y los talleres para niños comenzaban a llenarse de risas. Un sábado Inés propuso algo inesperado. ¿Y si convertimos la antigua casa del capataz en una biblioteca rural? Hay tantos documentos, fotos, memorias. Podríamos abrirla al público, que la gente entienda lo que significó este lugar. Antonia la miró como si viera por fin a su hija bajo una luz distinta. Si lo haces con respeto, sí, lo haré con gratitud. Y así, el Olivo Viejo comenzó a transformarse no en un resort de lujo, sino en un santuario de memoria. Allí cada piedra contaba una historia, y cada historia encontraba un nuevo eco en las manos de quienes, como Inés, estaban dispuestos a recordar para no repetir. La mañana en que comenzaron a vaciar la antigua casa del capataz, una fina niebla cubría los campos como un velo blanco. Antonia e Inés caminaban lado a lado sin hablar, cada una sumida en sus propios pensamientos. Al llegar empujaron la puerta de madera con esfuerzo. Los goznes oxidados chirriaron como si el edificio se quejara tras décadas de silencio. El interior era una cápsula del tiempo. Polvo, telarañas, baúles cerrados, estanterías con libros arrugados y cajas marcadas con años lejanos. Un calendario de 1978 colgaba torcido junto a una foto descolorida de un hombre con sombrero de paja y sonrisa tímida, don Celestino, el último capataz que había muerto sin descendencia. Fue él quien cuidó la finca cuando Antonia enviudó y se hizo cargo de todo sola. Aquí guardaba sus cuadernos de campo, dijo Antonia, pasando los dedos sobre una mesa manchada de tinta. Tenía una letra torpe, pero una memoria de elefante. ¿Te parece bien que conservemos algunos cuadernos y donemos otros al archivo del pueblo? Me parece perfecto, siempre y cuando no borren lo esencial, la verdad que contienen. Inés asintió. Durante semanas madre e hija clasificaron papeles, restauraron objetos y etiquetaron frascos con muestras de tierra antigua. Lo hicieron en silencio, con la lentitud de quienes entienden que ordenar la memoria no es solo un acto físico, sino emocional. Diego también colaboraba. Consiguió contactar con una fundación cultural que ofrecía apoyo para proyectos de recuperación patrimonial. Y junto a un grupo de voluntarios universitarios, comenzaron a digitalizar los documentos más valiosos. Este libro de cuentas de 1923 tiene anotaciones sobre la filoxera, comentó una alumna. Es una joya. Y aquí hay cartas de intercambio con viticultores franceses, añadió otro. Esto tiene valor histórico real. Antonia escuchaba con una mezcla de orgullo y pudor. Para ella esos papeles eran herramientas, parte de la vida diaria. Verlos ahora venerados como reliquias le resultaba extraño, pero también justo. Un día, Inés encontró una caja más pequeña, envuelta en una tela bordada con iniciales que no reconocía. Dentro, cartas de amor. Algunas escritas por su padre a Antonia, otras firmadas por nombres desconocidos, E-A-A-F, Ajosto. Y esto Antonia la tomó con cuidado. Cartas de los jornaleros que trabajaban aquí. Muchos no sabían escribir, así que se las dictaban a Celestino. Él era el escribano del pueblo, ¿sabes? Y las cartas de papá me las mandaba desde el servicio militar. Escribía cada semana y me dibujaba cepas con corazones. Inés rió entre lágrimas. Nunca pensé que papá fuera cursi. No lo era. Pero el amor transforma hasta a los más duros. Finalmente, tras meses de trabajo, la pequeña casa del capataz fue transformada en la Biblioteca de la Memoria del Olivo Viejo. Una placa de cerámica pintada a mano adornaba la entrada. Aquí descansan las voces de quienes trabajaron, amaron y soñaron entre estas viñas. Que sus historias no se pierdan nunca. La inauguración fue sencilla pero emotiva. Acudieron vecinos, maestros del colegio local, un periodista cultural e incluso una mujer de 80 años que había sido sobrina de don Celestino. Él me enseñó a leer, dijo con los ojos brillando, y ahora sus cuadernos enseñarán a otros.
Inés dio un breve discurso con la voz apenas temblorosa. Esta biblioteca no es un museo muerto. Es un lugar vivo donde los recuerdos florecen y las raíces se cuidan. Gracias a mi madre aprendí que la memoria no es carga sino brújula, y que no se puede construir nada duradero sobre el olvido. Antonia desde el fondo la observaba, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la herida comenzaba a sanar. Al caer la tarde, madre e hija se quedaron solas en la galería de la casa. El sol teñía el cielo de tonos ámbar y la brisa traía consigo el aroma de la vendimia. Papá estaría orgulloso, dijo Inés, y sorprendido. Nunca pensó que una bodega diera para tanto. ¿Crees que alguna vez pensó en dejar todo esto? Nunca. Pero temía que yo lo hiciera, y casi lo hice. Antonia le tomó la mano. Pero volviste, y esta vez con los ojos abiertos. Aquella noche Antonia escribió en su diario. No lo hacía desde que Inés era niña. Hoy vi a mi hija mirar la tierra con amor, no con ambición, no con culpa, sino con respeto. Tal vez sea eso lo que llaman redención, no cambiar lo que pasó, sino aprender a mirar distinto y seguir sembrando. El invierno llegó a La Rioja como un manto de silencio. Las cepas desnudas se alineaban como esqueletos nobles en los campos dormidos. Las heladas cubrían las piedras del camino al amanecer y las chimeneas comenzaban a humear desde temprano en cada rincón de El Olivo Viejo. Antonia adoraba esa estación. Siempre decía que el invierno no mataba, solo obligaba a detenerse a mirar hacia adentro, a escuchar los ruidos que el verano ocultaba con su bullicio. Ahora con Inés cerca y la finca respirando con dignidad recuperada. Aquel invierno tenía otro sabor, el de la reconciliación. Cada mañana madre e hija compartían el desayuno junto al fuego. Pan tostado, aceite de oliva, mermelada casera y un café negro con canela. Las conversaciones ya no eran tensas, sino pausadas. Hablaban de pequeños detalles de la humedad del suelo, de las nuevas recetas de recuerdos fragmentarios que iban cosiendo el vínculo roto. Una mañana, mientras recogían ramas para el fuego, Inés se detuvo frente a la vieja parra junto al aljibe. El tronco retorcido aún sostenía una rama viva delgada que resistía al hielo. Siempre me dio miedo esta parra, confesó. Pensaba que parecía un monstruo de cuento. Y sin embargo, cada primavera era la primera en brotar, respondió Antonia. Porque lo viejo no siempre es débil. A veces solo necesita tiempo. Diego seguía colaborando con la finca, ahora como coordinador de proyectos culturales. Había creado un ciclo de talleres con las escuelas del valle. Los niños venían a aprender sobre poda, historia rural, elaboración de mosto e incluso a escuchar cuentos que las abuelas narraban al atardecer. Queremos que esta tierra hable, le decía Antonia. Y no con cifras, sino con historias. Ella por su parte se sorprendía de cuánto había cambiado su percepción sobre los jóvenes. Siempre los había considerado impacientes, distraídos. Pero Diego le demostraba lo contrario, era curioso, paciente, y sobre todo tenía esa rara cualidad de saber escuchar sin juzgar. Una tarde, mientras revisaban juntos las etiquetas para una edición especial de vino de la finca, Diego mencionó: he pensado en quedarme aquí más tiempo. Ya no me interesa tanto la gran ciudad. Aquí siento que todo tiene sentido. Antonia le sonrió. En sus ojos había algo parecido al afecto de una abuela. Este lugar también te adoptó, aunque no lo sepas. El proyecto de la biblioteca comenzaba a expandirse. Llegaron donaciones de libros, algunos autores locales ofrecieron presentaciones, y un grupo de mujeres del pueblo propuso crear un archivo oral grabando las historias de los ancianos que aún recordaban la posguerra, los años del hambre, las primeras vendimias modernas. Inés, ahora involucrada de lleno en la vida de la finca, coordinaba ese archivo. Aprendía a usar grabadoras, a editar audios, a mirar con otros ojos los silencios de quienes habían callado durante años. Es increíble cuánto cabe en una voz, le dijo a su madre una noche. Las palabras pesan menos que los recuerdos, pero llegan más lejos. Una tarde de diciembre, Inés regresó del pueblo con un sobre en la mano.
Era de la notaría. Al abrirlo encontró los papeles finales de la causa. Contra Javier sentencia firme condena conmutada por trabajos comunitarios y la inhabilitación para representar empresas durante 5 años. Ya está, dijo, entregándole el papel a Antonia. Todo terminó. Antonia leyó en silencio. Luego lo rompió en pedazos pequeños y los arrojó al fuego. No necesito archivarlo. Ya lo viví y lo superé. No te alegra, no, pero me libera, que no es lo mismo. La víspera de Navidad la finca se llenó de luces suaves. Se decoraron los olivos con guirnaldas de tela reciclada, se colgaron estrellas de paja y en el porche se colocó un pesebre hecho con maderas viejas del lagar. Todos los del pueblo fueron invitados. Había sopa caliente, música tradicional y el ambiente estaba impregnado de una calidez que no venía del fuego sino de la gente. Antonia, sentada en su mecedora, observaba a Inés mientras servía chocolate caliente a los niños. Sus movimientos eran suaves, sus gestos sinceros. Por primera vez en años veía en su hija algo más que arrepentimiento, veía transformación. Diego se acercó con una copa de vino y le dijo en voz baja: «Se ha ganado su lugar, ¿verdad?» «No se lo he dado yo», respondió Antonia. «Se lo ha sembrado». Antes de dormir, Inés entró en la habitación de su madre con un cuaderno de tapas duras. «Te he hecho un regalo», dijo, dejándolo sobre la mesa. Antonia lo abrió. Era un diario nuevo. En la primera página, Inés había escrito con letra firme: «Para que sigas sembrando palabras como sembraste vides. Tu voz también merece tierra». Antonia no respondió. Solo acarició la portada. Y supo que aún incluso en invierno, algo dentro de ella seguía floreciendo. El año nuevo llegó con una nevada que cubrió La Rioja de un blanco puro e inesperado. No era común tanta nieve en enero, pero todos en la finca recibieron ese manto frío como un presagio de renovación. Las vides dormidas parecían abrazar el silencio y los caminos que llevaban a El Olivo Viejo se convirtieron en sendas de papel donde aún no se habían escrito pasos. Antonia se despertó ese 1 de enero antes del alba. Se envolvió en su chal de lana y salió al porche. Respiró hondo. El aire helado le quemó los pulmones, pero también le trajo un cosquilleo familiar, la certeza de estar viva. Observó los copos cayendo lentos, como si el cielo también necesitara limpiarse. «Feliz año, vieja amiga», susurró a la tierra. «Aún estamos aquí». Inés la encontró en la cocina 1 hora más tarde batiendo huevos para una tortilla. «¿Dormiste bien?» «Dormí profundo. Soñé con tu padre. Me decía que dejara de guardarle sitio en la cama. Y se lo dejarás quizás, pero no esta noche». Rieron ambas. El humor empezaba a asomarse entre ellas como una flor tímida. Ya no era necesario medir cada palabra. La confianza, como la vid, había comenzado a echar raíces de nuevo. Ese mes comenzaron los talleres de invierno en la biblioteca. La propuesta era simple pero ambiciosa: recoger testimonios de mujeres mayores que durante décadas habían sido las verdaderas sostenedoras de la vida rural, pero cuyas voces rara vez habían sido escuchadas. Se llamaba Cosechas Invisibles. Inés lideraba las entrevistas, mientras Diego y los voluntarios transcribían los audios y editaban videos cortos para difundirlos en redes. ¿Sabías que doña Remedios, la del molino, caminaba 7 kilómetros cada día para llevar leche al mercado?, le contó Inés a Antonia. Y nunca nadie le preguntó cómo lo hacía con 5 hijos, porque las mujeres como ella no se quejaban, se limitaban a resistir, como las raíces bajo la escarcha. Antonia aceptó participar también. Diego insistió: «Su historia merece ser contada, doña Antonia, no solo por lo que pasó con la finca, sino por todo lo que construyó antes». Ella dudó. No le gustaba hablar de sí misma. Pero una tarde, al ver a Inés releyendo una carta de su padre, con los ojos brillantes, entendió que tal vez contar no era vanidad, sino legado. «Está bien, pero no quiero cámaras. Solo tu voz», le dijo a Diego. «Será un honor».
La entrevista duró casi 3 horas. En un rincón cálido de la biblioteca, entre libros encuadernados y fotos de vendimias pasadas, Antonia habló como nunca antes. Habló de su infancia, de la guerra, de cómo aprendió a atar sarmientos con las manos heladas de su primer beso con Miguel entre las cepas de la noche en que nació Inés bajo una tormenta. Habló de la soledad, de los miedos, de las traiciones y también del perdón. Diego no interrumpió ni una sola vez. Solo asintió en silencio, grabadora encendida y corazón abierto. Al final, Antonia concluyó: si algo aprendí en esta vida es que no se puede cosechar donde no se ha amado, y que a veces las semillas más importantes son las que nadie ve. El video sin imágenes, solo con su voz y fotos antiguas, fue publicado como primer episodio de la serie. En una semana tuvo más de 10.000 reproducciones. Llegaron mensajes de todo el país. Mujeres que decían sentirse identificadas. Hijas que llamaban a sus madres después de años. Nietos que preguntaban por las historias que nunca se contaron. Ha tocado una fibra profunda, comentó Diego mostrando los comentarios. No pensé que mi voz pudiera ir tan lejos, porque nunca te la habías regalado a ti misma. Inés también comenzó a escribir. Al principio eran apuntes sueltos, notas al margen de las grabaciones, observaciones sobre las mujeres entrevistadas. Pero luego surgieron reflexiones más personales, casi íntimas. Se dio cuenta de que escribir no era solo ordenar ideas, sino entenderse. Una tarde dejó unas hojas sobre la mesa de la cocina. Antonia las leyó sin pedir permiso. Siempre pensé que mi madre era dura, y quizás lo fue. Pero ahora comprendo que su dureza no era escudo sino arado. Abría la tierra para sembrarme aunque yo no lo viera. Durante años le exigí ternura sin entender que su forma de amar era enseñarme a resistir. Hoy, al mirarla cortar ramas secas sin piedad, sé que también corta el miedo, y que en cada brote nuevo hay una promesa de reconciliación. Antonia cerró los ojos. Guardó las hojas en su cuaderno y anotó al final: mi hija escribe, pero sobre todo siente. Quizás esta sea su verdadera vendimia. El invierno se fue cediendo poco a poco al rumor de la savia nueva. Las primeras yemas asomaron tímidas entre las ramas aún frías. Las cigüeñas regresaron a sus nidos en lo alto del campanario, y en el olivo viejo, la esperanza ya no era una palabra abstracta, sino una realidad que se respiraba en cada rincón. Porque a veces lo que florece en invierno no es la tierra, es el alma. Febrero trajo consigo cielos despejados, vientos gélidos, y el inicio del trabajo más silencioso y simbólico del año, en el olivo viejo la poda. Era el momento de recortar lo que no servía, lo que ya había cumplido su ciclo para dar paso a la nueva vida. Como cada año, Antonia fue la primera en tomar las tijeras. La finca entera parecía contener la respiración, cuando ella avanzaba entre las filas de cepas, con pasos seguros envuelta en su abrigo largo y su sombrero de ala ancha. Cada corte era preciso, certero. Cada rama caída, una decisión tomada sin titubeo. Inés la seguía intentando aprender no solo la técnica, sino también la actitud. A pesar de llevar ya meses trabajando codo a codo con su madre, aún sentía un leve temblor en las manos cuando empuñaba las tijeras. ¿Cómo sabes qué rama cortar y cuál dejar?, preguntó con una mezcla de curiosidad y respeto. Antonia no se detuvo. Cortó otra rama antes de responder, la que crece en la dirección equivocada, la que se enreda con otra, o la que roba fuerza sin dar fruto. ¿Y si duele cortarla? Entonces estás podando bien. Esa tarde, mientras descansaban junto al almendro viejo, Inés sacó un termo con infusión caliente. Antonia aceptó la taza y se acomodó en el banco de piedra. A veces siento que estoy haciendo todo esto para ganarme tu perdón, dijo Inés en voz baja. Y eso te molesta, ¿no? Pero me pesa, porque no sé si algún día será suficiente. Antonia miró hacia el horizonte. El perdón no es una meta, es un camino.
Lo recorres pero no lo conquistas. Y a veces, sin darte cuenta, ya estás caminando en él. Tú crees que ya hemos empezado hace tiempo. El día que decidiste quedarte y callar más de lo que hablabas. Inés sonrió con los ojos vidriosos. Gracias por seguir enseñándome. Yo también estoy aprendiendo, hija, a no tener miedo de amar otra vez. En los días siguientes, más voluntarios llegaron para ayudar en la poda. Entre ellos, una joven francesa, Camille, estudiante de agronomía, que quería hacer su tesis sobre métodos tradicionales de cultivo en la península ibérica. Diego la recibió con entusiasmo, y pronto ambos comenzaron a pasar más tiempo juntos, revisando libros, midiendo terrenos, incluso organizando cenas informales con el equipo. «¿Sabes que me gusta este lugar más de lo que pensé?», le dijo Camille una noche a Inés, mientras recogían platos después de una merienda comunitaria. «No es solo por el paisaje, es por la gente. Se respira, ¿verdad?» «Te entiendo. A mí me costó años darme cuenta». «¿Y qué te hizo quedarte?», Inés la miró de reojo. «Una poda interna, muy profunda». Camille no preguntó más, pero desde entonces la miró con una admiración distinta. Un día, mientras revisaban una parcela al sur de la finca, Diego encontró algo inesperado. Bajo una capa de hojas secas, había una fila de cepas olvidadas sin podar desde hacía al menos una década. Las ramas crecían en todas direcciones, los sarmientos se enredaban entre sí formando una maraña espesa y triste. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Diego. Antonia se acercó frunciendo el ceño. Reconocía esa parcela. Era la que Miguel, su marido, había plantado con tanta ilusión antes de enfermar. Cuando él murió, Antonia nunca volvió a tocarla. Las dejamos crecer solas, como si el desorden fuera un homenaje. Y lo era no, era miedo. Miedo de aceptar que ya no estaba. Miedo de dañar lo que él dejó. «¿Quieres que las podamos?». Antonia tardó en responder. Miró las ramas secas, el entrelazado caótico, la sombra que proyectaban sobre la tierra. «Sí, ha llegado el momento». Podar esa parcela fue un acto de duelo y de liberación. Antonia guió a todos con una serenidad que desarmaba. Cada corte parecía un adiós murmurado. Inés, que trabajaba a su lado, notaba cómo su madre respiraba distinto, como si con cada rama caída se aligerara un peso invisible. Cuando terminaron, el suelo estaba cubierto de restos. Diego propuso quemarlos como era costumbre, pero Antonia lo detuvo. «No. Vamos a enterrarlos, que sirvan de abono. Lo viejo también nutre». Esa noche Antonia escribió en su diario: «He podado el miedo, no de una vez, sino rama a rama. Y al final entendí que no se trata de olvidar, sino de dejar espacio para que algo nuevo crezca». Días después, Camille organizó un taller sobre injertos. Explicó cómo unir una rama nueva a un tronco antiguo, cómo ambas debían aceptar la herida para sobrevivir juntas. Inés escuchaba con la mente en otra parte. Al terminar, se acercó a su madre. «¿Te parece que yo soy como una rama injertada?». Antonia la miró, sonrió. «No, eres parte del tronco, solo te habías perdido entre las hojas». Marzo trajo los primeros brotes verdes tímidos aún, pero llenos de promesas. Las lluvias habían sido generosas ese año y la tierra agradecida empezaba a responder con una energía casi palpable. En la bodega de El Olivo Viejo, el aroma a roble y fermento se mezclaba con el sonido de pasos y murmullos. Era tiempo de descorchar barricas, de probar los vinos jóvenes, de escuchar lo que la cosecha anterior había querido decir. Diego coordinaba las catas técnicas con precisión, mientras Camille anotaba cada matiz con devoción casi científica. Inés, más intuitiva, se dejaba llevar por lo que su paladar y su corazón le susurraban. Pero la presencia de Antonia seguía siendo la más esperada. Su olfato y su lengua eran para todos una brújula. «Este vino no habla aún», dijo una mañana al probar el tempranillo de la parcela norte. «Está dormido, le falta tiempo y respeto». «¿Respeto?», preguntó Camille sorprendida. «Sí, no todo se puede acelerar.
Algunos vinos, como algunas personas, necesitan ser escuchados sin apuro. Ese día, después de la última cata, Antonia llevó a Inés a un rincón apartado de la bodega. Allí, cubiertas de polvo y telarañas, había 3 barricas viejas con una marca especial, una pequeña hoja de higuera tallada a mano. Inés las observó con curiosidad. ¿Qué hay aquí, vino que nunca embotellamos? Tu padre lo elaboró poco antes de morir. Era su homenaje a nuestra primera vendimia juntos. Nunca quise abrirlas. Me dolía demasiado y ahora quiero compartirlo contigo. Antonia limpió una de las barricas con un trapo húmedo. Luego, con una llave antigua, abrió la válvula y dejó caer un chorro ámbar en una copa. El color era profundo, la textura densa. El aroma llenó el espacio como una ráfaga de memoria. Inés tomó la copa entre sus manos. Dudó. ¿Y si sabe mal? Entonces lo recordaremos igual. No todo lo valioso es perfecto. Inés bebió un sorbo. Cerró los ojos. Su rostro se transformó en una expresión de asombro y emoción. Sabe a casa. Antonia bebió también, y por primera vez en muchos años lloró. No con tristeza, sino con alivio. Ese vino eres tú, murmuró. Guardado, esperado, vivo. Esa noche propusieron una cata especial para el pueblo. Una sola barrica del vino de Miguel, como lo llamaban ahora, sería servida en la biblioteca entre libros, fotos y recuerdos. No se vendería. Solo se compartiría. Sería un ritual de agradecimiento, una forma de cerrar el círculo. La noticia corrió rápido. Vecinos que no visitaban la finca desde hacía años se acercaron con curiosidad. Algunos llevaban copas propias, otros solo ganas de escuchar. Diego preparó una pequeña exposición con fotos de Miguel de las primeras cosechas de las vendimias familiares. Antes de servir el vino, Antonia se dirigió a todos con voz serena. Este no es un vino de mercado. No tiene etiqueta ni nombre comercial. No tiene precio. Lo hizo mi esposo con sus propias manos y lo guardé durante décadas, como se guarda lo que aún duele. Hoy, gracias a mi hija, lo comparto, porque aprendí que el vino, como la vida, solo tiene sentido si se ofrece. Inés no pudo evitar las lágrimas. Entre la emoción y la fragilidad de la noche, entendió que algo dentro de su madre, algo que había estado sellado, acababa de abrirse. Camille escribió en su cuaderno de campo: en el olivo viejo, aprendí que hay vinos que no se embotellan porque no están hechos para guardarse sino para curar. Son como ciertas palabras, fermentan en silencio, maduran en el tiempo y se beben en comunión. Al finalizar la cata, un anciano del pueblo se acercó a Antonia con un sombrero en la mano. Yo trabajé con su esposo en esa cosecha. Me acuerdo porque me dio mi primer trago de vino y me dijo: no te emborraches, que el vino no es para olvidar, sino para sentir. Antonia lo abrazó sin decir nada. Esa noche durmió profundamente abrazada por los recuerdos y la certeza de haber honrado el amor no con nostalgia, sino con vida. Al día siguiente las 3 barricas se sellaron de nuevo. Solo quedaba una con un cuarto de vino. Inés quiso etiquetarla. ¿Le ponemos Miguel?, preguntó. No, ponle tiempo, porque eso fue lo que lo hizo único. Diego, al escuchar la historia, propuso una idea. ¿Y si cada año en esta fecha compartimos un vino que no se embotella, uno para honrar a quienes ya no están, pero siguen vivos en lo que hacemos? Sí, dijo Inés, como un brindis con la memoria. Y con el alma, completó Antonia. Así nació la tradición de el vino que no se embotella. Una sola noche al año, un vino sin marca, sin precio, solo verdad. La primavera llegó sin pedir permiso, despertando todo lo que dormía bajo la tierra, como si alguien hubiera susurrado un conjuro. Las flores silvestres comenzaron a colorear los bordes de los caminos. Los almendros explotaron en blancos y rosados, y en las vides los primeros brotes aparecieron con una fuerza silenciosa pero indiscutible. En el olivo viejo,
Ese renacimiento natural coincidía con uno más profundo, el de los afectos. Los días eran más largos, las tareas más intensas, pero también los abrazos más frecuentes, las risas más espontáneas. Un día, mientras cavaban para plantar un nuevo olivo en honor al abuelo Jerónimo Camille, tropezó con una piedra redonda y oscura. Al limpiarla descubrieron que no era una piedra. Cualquiera, era una vieja marca de linde, un mojón con las iniciales talladas a mano. Inés se agachó para observarla de cerca. Estas marcas eran antiguas. Mi madre me dijo que en su tiempo servían para delimitar tierras, pero también historias. Antonia se acercó con paso lento pero seguro. Al ver las iniciales suspiró. M y J. Miguel y Jerónimo. Fue la última marca que hicieron juntos antes de que Miguel enfermara. ¿Por qué aquí?, preguntó Diego. Porque aquí, en este punto exacto, decidimos que queríamos envejecer juntos. Un silencio reverente se posó sobre el grupo. Luego, sin decir más, enterraron de nuevo la piedra, pero ahora sabiendo que debajo de esa raíz nueva había un pacto de amor enterrado, un pasado que ya no dolía. Los días siguientes estuvieron cargados de actividad. Se organizaban visitas guiadas por los viñedos, charlas sobre cultivo tradicional, talleres para jóvenes agricultores. Antonia observaba todo desde una prudente distancia, pero siempre estaba presente como una brújula viva. Inés se involucraba en cada detalle con una energía que parecía renovada. ¿Cómo es que no me sentía capaz de hacer esto antes?, le preguntó una noche a su madre. Porque estabas mirando hacia afuera, y lo que vale, casi siempre, se ve mejor desde dentro. Una mañana, mientras revisaban las cuentas del proyecto con Diego, recibieron una carta certificada. Era de un bufete de abogados de Barcelona. Inés la abrió con el ceño fruncido. «Es de Javier», dijo tras leer los primeros párrafos. «Ha iniciado una demanda para reclamar parte del crédito que invirtió en el proyecto hotelero». Antonia guardó silencio. Diego tomó la carta y la revisó con detalle. Legalmente no tiene fundamento. Firmó su renuncia, fue indemnizado. Pero aún así esto puede significar otra batalla legal. ¿Y qué quieres hacer, mamá?, Antonia pensó por un momento. Luego habló con la calma de quien ha aprendido a elegir sus guerras. Responderemos con la verdad, pero sin entrar en su juego. No le debemos miedo, solo justicia. Y si quiere venganza, entonces estará podando en tierra ajena. No crecerá nada allí. Esa noche Inés salió a caminar sola entre las viñas. Llevaba semanas sintiéndose fuerte. Pero aquella carta le había removido temores antiguos, la vergüenza, la culpa, la sensación de no haber hecho suficiente para reparar lo que rompió. Se sentó junto al pozo y se abrazó las rodillas. Entonces escuchó pasos. Era Antonia. «¿Estás bien?» «No lo sé. Siento que Javier es una raíz podrida que aún me habita, como si por más que lo saque de mi vida, algo de él sigue creciendo en mí». Antonia se sentó a su lado. Tomó su mano. «No te equivoques, hija. Javier fue una elección, pero tú no eres su consecuencia. Eres mi hija, y esa raíz es más fuerte, y tú no te arrepientes de nada». Antonia miró las estrellas un instante. «Sí, de haber callado tanto, de no haberte enseñado a defender la tierra antes que los trajes bonitos. Pero también me perdono, como quiero que tú te perdones». Inés dejó caer la cabeza sobre el hombro de su madre. «Gracias por quedarte. Gracias por volver». Al día siguiente, Diego propuso un nuevo proyecto, un jardín de memoria. Un pequeño espacio dentro de la finca donde se plantarían árboles frutales en honor a personas queridas. No tumbas, no placas, solo árboles. Un lugar donde se crezca desde la pérdida, explicó. Antonia e Inés aceptaron de inmediato. Al cabo de 2 semanas ya había 8 árboles plantados, uno para Miguel, uno para Jerónimo, uno para don Celestino, otro para la madre de Camille. Cada árbol llevaba al pie una piedra redonda sin nombres, solo una palabra tallada a mano. Antonia eligió la suya raíz. Inés, después de mucho pensar, eligió perdón. Camille, emocionada por el proyecto,
decidió dedicar su tesis a la experiencia vivida en la finca. Al marcharse dejó una carta para Antonia. Gracias por enseñarme que la agricultura no solo cultiva uvas, sino humanidad, y que una finca puede ser también un corazón donde cada herida es semilla. Antonia guardó la carta en su cuaderno. Esa noche escribió: no puedo borrar los dolores, pero puedo plantar sobre ellos. Y si cada herida se convierte en raíz, tal vez todo este viñedo sea al final un mapa de nuestras cicatrices transformadas en fruto. Abril trajo una luz nueva. Era más clara, más cálida, como si el sol hubiese pasado el invierno afinando su voz. En el olivo viejo, las viñas despertaban en todo su esplendor, los brotes ya eran hojas, los pámpanos se estiraban hacia el cielo y las pequeñas flores blancas prometían una cosecha abundante. El aire olía a tierra húmeda, a savia, a vida contenida. En medio de ese paisaje fecundo, Antonia sentía que algo dentro de ella también germinaba. No era juventud, eso ya no volvería, pero sí una especie de plenitud serena, como si por fin todo lo vivido hubiese encontrado lugar. Un día, mientras revisaban los lotes de producción, Diego y Inés propusieron algo inesperado. «Queremos lanzar una línea de vino nueva», dijo él, «pero no para competir con los antiguos ni para vender en masa», aclaró Inés. «Queremos que sea un vino que celebre la memoria, que recoja todo lo que hemos vivido estos meses». Antonia los observó cruzada de brazos. «¿Y cómo se llamará?». Inés sacó un papel doblado del bolsillo. Al desplegarlo mostró un nombre escrito con trazos seguros: La herida. El silencio se hizo espeso por un momento. Diego tragó saliva. Camille, que justo pasaba con una caja de corchos, se detuvo al sentir el cambio de energía. «Es solo una idea», dijo Inés, algo nerviosa. «Pero pensé que, si la llamamos así, le damos un lugar a todo lo que dolió. Lo nombramos, y al nombrarlo lo sanamos». Antonia no dijo nada. Caminó despacio hasta la barrica más nueva, la tocó con la palma abierta, luego miró a su hija. «Me gusta, porque el vino no nace del olvido, sino de la tierra herida que aún quiere dar fruto». Así nació el proyecto de la herida. No sería un vino para competir ni para decorar estanterías. Sería un vino de edición limitada, con una sola vendimia cada año, etiquetado a mano por los propios vecinos con dibujos hechos por los niños del pueblo, y una frase distinta en cada botella tomada de los testimonios recogidos en la biblioteca oral. «Que cada botella cuente una historia», dijo Diego, «no solo de uva y roble, sino de gente». Antonia quiso escribir la primera frase: «Aquí donde me perdí me reencontré». Los preparativos comenzaron enseguida. En la pequeña sala de etiquetado, antes polvorienta y olvidada, se instalaron mesas largas con cajas de madera reciclada. Se usaron tintas vegetales, papel reciclado, y se contrató a 2 mujeres desempleadas del pueblo para el proceso. «Este vino no solo habla», dijo Inés, «también da trabajo digno. Eso también es memoria». Antonia sentía orgullo, aunque no siempre lo decía. Pero cada gesto, cada caricia sobre el hombro, cada taza de infusión servida sin pedirla, hablaban más que las palabras. Un mediodía, Camille recibió una llamada desde Francia. Era la universidad, le ofrecían una beca para seguir investigando sobre la relación entre viticultura y memoria rural. Aunque intentó contenerse, no pudo ocultar la emoción. «Me voy a quedar más tiempo», anunció. «¿Pensabas irte?», preguntó Diego, fingiendo decepción. «Solo si me echaban. Pero ahora no podrían ni con grúas». Todos rieron. Inés desde la puerta los observaba con complicidad. «Lo nuestro ya no es solo una finca, es una forma de vivir». Días después llegaron los primeros pedidos para la herida. No por publicidad, sino por recomendación boca a boca. Algunas botellas viajaron hasta Barcelona, otras hasta Galicia. En cada una frase distinta. En una escrita a mano por Inés: «Mi madre me enseñó a podar el miedo para que creciera el amor». En otra de Diego: «Aquí aprendí que las raíces también lloran». Y en la última,
que etiquetaron ese día, Antonia escribió algo que dejó a todos en silencio. Fui tierra abandonada, hoy soy campo sembrado de memoria. Una tarde, mientras tomaban mate con pan de higos bajo la sombra del almendro, Antonia sacó un sobre. «¿Qué es eso?», preguntó Inés. «El testamento». Inés la miró con gesto serio. «Tan pronto, nunca es pronto cuando se quiere dejar ordenado el corazón». Inés no respondió. Antonia abrió el sobre y leyó en voz alta: «Lego la finca El Olivo Viejo, con sus tierras, viñedos y proyectos, a mi hija Inés. No por sangre, sino por siembra, porque ahora sé que sabrá cultivarla con respeto». Inés rompió en llanto. Antonia la abrazó fuerte. «No heredas un lugar, heredas una forma de mirar». Esa noche, mientras las estrellas titilaban sobre las cepas, Antonia escribió en su diario: «El fruto necesita nombre, no por vanidad, sino para no olvidar de dónde viene. Hoy sé que mi hija ha dejado de huir, que ha echado raíces en esta tierra, y que cuando yo falte la viña seguirá hablando. Con su voz, con la mía, con la de todos los que supieron transformar heridas en cosecha». Mayo amanecía con una luminosidad suave, casi maternal. Las lluvias cesaban y el campo se vestía de promesas. Las hojas de las vides crecían vigorosas, desplegando sus verdes como alas abiertas al futuro. En el Olivo Viejo, todo parecía respirar con mayor profundidad, como si incluso los muros antiguos se hubieran sacudido el polvo de los siglos. La primera tanda de botellas de la herida ya estaba en camino hacia destinos que ni siquiera Antonia podía imaginar. Inés, con un mapa extendido sobre la mesa del comedor, iba marcando con chinchetas rojas los lugares donde alguna botella había llegado. Logroño, Sevilla, Bilbao, incluso Bruselas. «¿Te das cuenta, mamá?», le dijo una tarde. «Un vino nacido del dolor. Está llevando consuelo a otros, como si hubiera aprendido a hablar otro idioma». «El idioma de lo vivido», respondió Antonia mientras doblaba unos trapos. «El único que no necesita traductor». El jardín de la memoria, ese pequeño rincón con árboles frutales en honor a los ausentes, florecía como un altar sin velas. Algunos vecinos venían a dejar flores silvestres a los pies de los árboles. Otros simplemente se sentaban a contemplar. Los niños, antes alborotados, ahora aprendían a caminar con respeto entre los árboles, como si intuyeran que algo sagrado crecía allí. Diego tuvo una idea. ¿Y si hacemos un día al año para leer en voz alta los nombres de quienes inspiraron estos árboles, no como duelo, sino como agradecimiento? Antonia asintió. «Llámalo el día de lo que permanece». La noticia se difundió rápido. Ese 24 de mayo, la finca abrió sus puertas sin reservas ni entradas. Cualquiera podía venir. Se colocaron bancos rústicos, una pequeña tarima de madera y un micrófono que apenas se usó, porque la mayoría prefirió leer sus recuerdos en voz baja, con el viento de testigo. Antonia leyó primero. Llevaba una carta breve que había escrito a su esposo Miguel. «Hoy no vengo a recordarte sino a agradecerte, porque sembraste más que viñas, sembraste sentido, y aunque no estés, todo esto habla de ti». Después leyó Inés. Su voz temblaba al principio, pero se fue afirmando con cada palabra. «Perdí mucho por no escuchar. Gané más cuando aprendí a callar. Hoy mi voz nace de tus raíces, mamá». Los aplausos no fueron escandalosos. Fueron suspiros, lágrimas compartidas, abrazos en silencio. Y entre los árboles el viento movía las ramas como si quisiera aplaudir también. Aquel día, Camille anunció que su tesis había sido publicada con mención honorífica y que varios institutos de agronomía franceses querían replicar el modelo de finca viva que había documentado en el Olivo Viejo. «Pero no pienso irme aún», añadió. «Quiero quedarme a ver la próxima vendimia». «Entonces ya eres parte del viñedo», le dijo Antonia. «Y aquí las vides que echan raíz no se arrancan por gusto.
En los días siguientes, Inés propuso algo nuevo: abrir una escuela rural de viticultura. No un centro elitista, sino un lugar donde los hijos del campo aprendieran de sus abuelos y también de la ciencia, donde se mezclaran la tradición y la innovación, la memoria y el futuro. Diego se entusiasmó con la idea. Ya tenía contacto con varias universidades interesadas. El proyecto empezó a tomar forma: cursos prácticos, talleres de fermentación natural, clases de escritura para contar la vida en el campo. ¿Tú crees que funcione?, le preguntó Inés a su madre. No tengo dudas, porque ahora no siembras para ti, siembras para otros. Una tarde, mientras revisaban papeles en la biblioteca, Inés encontró una libreta antigua de Miguel. En ella había un dibujo de la finca con una línea a lápiz que unía la casa principal, la bodega y el aljibe. Al lado, una frase: la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Cuidarla es volver a casa. Antonia acarició la libreta como si fuera la mano de su esposo. Luego la colocó en la vitrina de la entrada con una pequeña placa. Aquí empezó todo. El verano se aproximaba. Las hojas ensanchaban su verdor. Los racimos se dibujaban aún pequeños, aún ácidos, pero con la promesa clara de madurar. Inés y Diego recorrían la finca cada mañana. Hablaban del nuevo curso de los visitantes, de la posibilidad de publicar un libro con los testimonios de la biblioteca oral. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, le preguntó Diego una tarde. No lo he hecho sola, respondió ella. Y tampoco lo terminé. Esto apenas empieza. Aquella noche Antonia volvió a escribir en su diario. He aprendido que lo que permanece no es lo que se queda estático, sino lo que se transforma sin perder su raíz. Mi hija, la tierra, el vino. Todo cambia, pero no olvida. Y eso basta. El verano desplegó su fuerza con un sol alto y persistente. Los días eran largos, las siestas necesarias, y las noches traían el consuelo de una brisa que olía a tomillo, a lavanda silvestre y a tierra caliente. En el olivo viejo, todo parecía en su sitio, y sin embargo, todo había cambiado. Antonia caminaba cada mañana hasta el jardín de la memoria, regaba los árboles con cuidado y se sentaba en el banco de piedra bajo el ciruelo, el que plantaron por Jerónimo. Observaba a los pájaros picoteando los frutos, a las hojas que vibraban con el viento, a los insectos que zumbaban como si compusieran una sinfonía invisible. No necesitaba hablar. Ya lo había dicho todo. Ahora le bastaba con estar. Inés, por su parte, llevaba la dirección del proyecto con firmeza, pero sin rigidez. Había aprendido a delegar, a confiar y, sobre todo, a escuchar. Coordinaba los cursos de verano, escribía un boletín mensual donde relataba los avances de la finca y seguía sumando frases a las etiquetas de la herida, que ahora había sido reconocida en un certamen de vinos éticos y de proximidad. Pero lo que más la conmovía no eran los premios, eran los correos que recibía. Uno de ellos decía: compré una botella de su vino en un mercado de Pamplona. La abrí con mi madre, que tiene Alzheimer. Al primer sorbo recordó el olor de la cocina de su abuela. Lloramos juntas. Gracias. Otro: soy nieto de jornaleros. Gracias por hacer visible una historia que también es la mía. Nunca nadie nos había contado con tanta dignidad. Inés compartía esas cartas con su madre. Y Antonia, aunque no lo decía, las guardaba en una caja de madera en su cuarto. Sabía que aquellas palabras eran más que elogios, eran ecos. Y los ecos, cuando resuenan con verdad, nunca mueren. En julio se organizó una celebración íntima, el aniversario de la recuperación de la finca. Fue una jornada sencilla, una comida colectiva bajo los olivos, canciones populares, lecturas espontáneas. No hubo discursos, solo un brindis final. Antonia se levantó con su copa en alto, a lo que se perdió porque nos enseñó a buscar, a lo que dolió porque nos enseñó a crecer, y a lo que permanece porque nos enseña a amar sin miedo. Todos aplaudieron. Diego tomó la palabra después. Y a usted, doña Antonia,
porque si este lugar florece, es porque usted lo regó con memoria, con paciencia y con coraje. Ella sonrió sin responder. Los aplausos se mezclaron con la luz naranja del atardecer. Las copas tintinearon como campanas invisibles. Y durante un instante el tiempo pareció quedarse quieto, como si la finca entera reconociera su renacer. Unas semanas después, Antonia llamó a Inés al comedor. Llevaba puesta su blusa blanca de lino y su colgante de piedra verde, el que solo usaba en vendimia. Es hora, dijo, de que la casa vuelva a ser tuya. Yo me mudaré al ala sur, esa que usamos como sala de archivos. Quiero estar cerca de la biblioteca. Y tú necesitas este espacio, no para vivir, para habitar. Inés se quedó en silencio. No me hace falta, mamá. No es cuestión de falta, es cuestión de heredar en vida. Antonia le entregó un manojo de llaves. Cuando yo no esté, no heredarás papeles. Heredarás caminos. Cuídalos. Inés abrazó a su madre con fuerza. Fue un abrazo largo, de esos que cierran y abren a la vez, como los surcos de una tierra recién sembrada. Esa noche Antonia escribió su última entrada en el diario. Hoy por fin puedo decir que el olivo viejo ya no es un viñedo olvidado. Es un viñedo recordado, cuidado, amado. Tiene voz propia, muchas voces. Ya no me necesita. Pero aún me abraza. Y yo al fin descanso. En septiembre llegó la vendimia. Las cepas estaban en su punto. Inés dirigía el corte con una mezcla de técnica y emoción. Diego cargaba cestas. Camille anotaba cada paso del proceso. Los niños del pueblo recogían los racimos caídos y aprendían a identificar las uvas por su sabor. Antonia desde el porche observaba. A veces bajaba con un bastón de madera, no por necesidad, sino por costumbre. Probaba una uva, sonreía, se alejaba, como una sombra benévola que vela desde los bordes. Una tarde Inés la encontró dormida en el sillón. Tenía el rostro relajado, las manos entrelazadas sobre el regazo y una rama de higuera entre los dedos. A su lado, el diario abierto. En la última página, con su caligrafía segura, una frase sencilla: soy parte del vino que no se embotella. Inés cerró el cuaderno con cuidado. No lloró de inmediato. Se quedó allí, sentada junto a su madre, sintiendo que esa despedida no era final sino raíz. A los pocos días, en el jardín de la memoria, plantaron un granado. No hubo misa ni palabras grandes. Solo un gesto: cada persona colocó un puñado de tierra al pie del árbol. Y al lado, una piedra con una sola palabra tallada: recuerdo hoy. El olivo viejo sigue de pie, con sus vides, sus voces, sus heridas y sus frutos. Ya no es una finca olvidada, es un lugar donde la memoria florece, donde cada cicatriz se transforma en savia, donde cada paso honra lo vivido, y donde una madre que supo sembrar, incluso cuando ya no creía, sigue viva en cada brote, en cada copa, en cada historia. Porque hay vinos que no se embotellan y personas que nunca se van del todo.